¿Y si te dijera que hay españoles a los que un test de ADN les suelta una bomba silenciosa? Irish, Scottish, Northwest Europe, Atlantic, y de repente la cabeza se llena de preguntas. ¿Cómo puede ser si tu familia lleva generaciones en Galicia, Asturias o Cantabria? ¿Te está mintiendo el test? ¿O es que el norte de España guarda un tipo de memoria diferente? Una memoria hecha de océano, montañas y siglos de aislamiento. Hoy empezamos un viaje documental por el norte atlántico de la península. Y te aviso, aquí no vamos a hablar de celtas como si fueran un sticker romántico. Vamos a hablar de lo que realmente puede dejar huella en una población. Geografía, rutas antiguas, arqueología, capas históricas y cómo los algoritmos modernos confunden etiquetas cuando intentan resumir miles de años en una palabra. Primero, imagina el mapa como si fuese un experimento. Galicia, Asturias y Cantabria están pegadas al Atlántico y al Cantábrico, pero también están protegidas por una muralla natural, la Cordillera Cantábrica. Esa combinación, mar por un lado, montaña por el otro, hace algo muy concreto en términos humanos. Crea comunidades conectadas entre sí por la costa y relativamente separadas del interior. En genética de poblaciones, eso suele producir dos efectos: continuidad local durante mucho tiempo y a la vez, contactos repetidos con otras costas atlánticas. Y aquí entra la primera idea clave. Atlántico no es una nacionalidad, es una red. Durante milenios, el Atlántico europeo fue una autopista lenta, no de coches, sino de barcos pequeños, de comercio, de migraciones cortas, de matrimonios entre puertos, de ida y vuelta. Por eso, cuando hoy un algoritmo te marca Northwest Europe o Irish Scottish, muchas veces no está diciendo tu bisabuelo era irlandés. Está diciendo tu perfil se parece a los perfiles que el sistema tiene etiquetados como poblaciones atlánticas del noroeste, porque comparten señales antiguas, amplificadas por aislamiento y continuidad. Ahora vamos a la arqueología, porque aquí empieza lo serio. El noroeste de Iberia y la fachada atlántica europea comparten un rasgo impresionante, una tradición megalítica muy antigua. Estamos hablando de miles de años antes de Roma, antes de los reinos medievales, antes incluso de la escritura local. Entre aproximadamente el 4500 y el 2500 a.C., de forma muy general, dependiendo de la zona, en gran parte del Atlántico europeo aparecen dólmenes, túmulos, cámaras funerarias, monumentos de piedra. Galicia tiene una concentración de megalitos que no es casual. No significa celtas, significa algo anterior. Comunidades que ya tenían redes, ideas compartidas y probablemente contactos por costa. Luego llega otra capa que en Europa es un punto de inflexión, la transición del Calcolítico a la Edad del Bronce, y con ella fenómenos amplios como el campaniforme, Bell-Beaker, alrededor de 2500-2000 a.C., con variaciones regionales. ¿Por qué importa? Porque en muchas partes de Europa esos siglos se asocian con cambios culturales, tecnológicos y, según muchos estudios genéticos modernos, también con cambios en la composición de ascendencia en diferentes regiones. No significa invadieron y reemplazaron de forma simple. Significa que hubo movimientos, mezclas y transformaciones. En el oeste atlántico, algunas señales se mantienen, otras se mezclan, y la historia se vuelve un mosaico. Avanzamos. Edad del Hierro. Aquí es donde la palabra celta empieza a aparecer con más fuerza, pero hay que usarla con cuidado. En el noroeste peninsular se desarrolla lo que muchos conocen como cultura castreña, asociada a los castros, asentamientos fortificados en colinas, con viviendas circulares, murallas, fosos y una vida comunitaria muy marcada. Hablamos de forma aproximada de siglos previos a la conquista romana, especialmente desde el primer milenio antes de Cristo, con variaciones según zona. Los castros no son una postal. Son evidencia de una forma de vida que, por geografía y organización, puede favorecer continuidad local y endogamia regional en ciertas áreas. La gente se casa cerca, la comunidad se mantiene, el paisaje manda. Y entonces llega Roma, y con Roma llegan fechas muy concretas. La conquista del norte no fue instantánea. En Cantabria y Asturias,
el choque con Roma queda marcado por un episodio conocido como las Guerras Cántabras, aproximadamente entre el 29 y el 19 a.C., bajo Augusto. Esto no es solo una historia de batallas, es un cambio de administración, de rutas, de economía y, en algunos casos, de movilidad. Roma integra, recluta, mueve soldados, funda ciudades o refuerza núcleos, explota recursos. Pero, y esto es importante, el norte montañoso, incluso romanizado, conserva rasgos de periferia difícil. Y cuando una región ha sido históricamente más difícil de homogeneizar, tiende a conservar más continuidad local. Ahora viene la parte incómoda. ¿Dónde entran los celtas de verdad? Porque aquí hay debate. En términos lingüísticos e históricos, el noroeste de la península muestra señales que muchos especialistas relacionan con los celta: topónimos, nombres antiguos, algunas inscripciones y referencias clásicas a pueblos como los galaicos, Gallaeci y otros grupos del área. Pero celta no significa un solo pueblo que llegó un día X. Es más realista pensar en procesos, influencias culturales, contactos, élites, intercambios, posibles migraciones de pequeña y mediana escala a lo largo de siglos. Y sobre todo, una cosa, lo que hoy llamamos huella celta puede ser una mezcla de cultura, más redes atlánticas, más continuidad local, más que una única migración masiva. Y aquí llega el choque con los tests modernos. Los tests comerciales no detectan celta como cultura, detectan similitud genética con paneles de referencia actuales. Y el gran problema es que Irlanda, Escocia, Bretaña, Gales y parte del norte atlántico de Europa comparten en diferentes proporciones componentes de ascendencia y patrones genéticos asociados a esa fachada atlántica. Si tu ADN del norte de España se parece a esa familia atlántica, el algoritmo, con sus etiquetas modernas, puede elegir Irish-Scottish, aunque tu historia sea totalmente ibérica. Es como intentar describir un color intermedio usando solo 3 nombres. A veces te llaman azul, algo que en realidad es verde océano. Ahora, diferencia clave entre Galicia, Asturias y Cantabria que ya empieza a asomar desde la geografía. Galicia es un mundo de rías, puertos, navegación costera, contacto atlántico. Asturias combina costa y montaña de forma brutal. Valles cerrados, pasos limitados, comunidades muy locales. Cantabria es corredor costero, pero también puerta hacia el interior por algunos pasos, con una historia de movimientos que varían según comarcas. Eso significa que incluso dentro del norte, el balance entre aislamiento y conectividad cambia. Y ese balance puede aparecer en los resultados como pequeñas diferencias. Más atlántico en ciertos perfiles, más ibérico general en otros, y cambios incluso entre hermanos por simple herencia de segmentos. ¿Y qué pasa en la Edad Media? Aquí también hay capas. Tras la caída del mundo romano occidental en el siglo V, el noroeste y el norte forman parte de reinos y estructuras cambiantes. Con el tiempo, el reino de Asturias, siglo VIII en adelante, se convierte en un núcleo histórico clave en la narrativa medieval. Y aunque no vamos a hacer propaganda de nadie, esto sí importa. Las montañas y la costa condicionan rutas, repoblaciones y contactos. Cuando hay repoblación hacia el sur en ciertas épocas, no todo el mundo se mueve igual. Algunas comunidades se quedan, otras salen, otras reciben gente. El resultado, un mosaico donde ciertas áreas conservan una continuidad fuerte. Entonces, ¿por qué atlántica la señal? Te lo resumo en 3 mecanismos reales. Primero, fachada atlántica compartida. Durante milenios hubo redes costeras, lentas pero constantes, que conectaron poblaciones del oeste europeo. Eso crea similitudes. Segundo, aislamiento por montaña. La cordillera cantábrica y los valles cerrados pueden conservar linajes locales y amplificar señales regionales. Tercero, etiquetas modernas imperfectas. Los test comparan con gente viva hoy y sus categorías Irish, Scottish, Northwest Europe a veces son cajones amplios que absorben perfiles atlánticos que no encajan perfecto en Iberia general. Y ahora, para dejarte con el anzuelo perfecto. Si el norte de España tiene esa memoria atlántica, ¿por qué no todos los del norte sacan lo mismo? ¿Por qué un gallego puede ver un Northwest Europe notable
y otro gallego casi nada? ¿Por qué en una familia asturiana un hermano saca Irish Scottish y el otro no? Aquí entra la parte más fascinante, la herencia por segmentos y cómo se reparte el ADN, más la diversidad real dentro de cada región. En la parte 2 vamos a hacer la comparación directa, como a ti te gusta. Galicia versus Asturias versus Cantabria, con escenas históricas concretas, castros, puertos, rutas, montañas, y con una explicación clara de por qué el algoritmo confunde Atlántico con irlandés. Y en la parte 3 te doy el método definitivo para leer tu test sin autoengaño. Cómo usar matches, cómo comprobar si hay conexión reciente o si es señal antigua compartida, y qué pistas buscar en apellidos, lugares y coherencia familiar. Y ahora te pregunto, para que este episodio sea casi personalizado, si tú fueras del norte, ¿qué te asustaría más ver en tu resultado? ¿Irish, Scottish o no tengo nada especial? Porque la verdad es que, en el norte de España, lo especial casi nunca está donde el algoritmo lo etiqueta. Ahora sí, vamos con la parte 2. Y aquí quiero que lo sientas como una investigación de campo. 3 regiones pegadas al mar, pero con personalidades históricas distintas. Galicia, Asturias y Cantabria no son el norte en bloque. Son 3 formas diferentes de estar en el Atlántico y de protegerse del interior. Y esa diferencia, cuando la mezclas con miles de años, puede aparecer en tu test como una huella atlántica que el algoritmo a veces etiqueta como Irish, Scottish o Northwest Europe. Imagina que el ADN es una tinta antigua. En el norte de España, esa tinta no se borró igual que en otras zonas por 2 razones. La montaña frenó la homogeneización y la costa mantuvo conexiones. Es una paradoja. Más aislamiento hacia el interior, más contacto por el mar. Y cuando una población vive siglos así, se vuelve atlántica en el sentido de redes, no de pasaporte. Empecemos por Galicia. Galicia es ría, niebla, costa fragmentada, puertos naturales. Eso es geografía que empuja a la navegación costera. Y la navegación costera, en el mundo antiguo y medieval, era una red de distancias cortas. Ir de puerto en puerto, intercambiar sal, pescado, metales, cerámica, tejidos, noticias y personas. No necesitas imaginar grandes invasiones para que haya huellas. Basta con siglos de pequeñas idas y vueltas. Galicia además tiene un sello arqueológico que todo el mundo reconoce: el paisaje de castros y la cultura castreña en el noroeste. Si lo visualizas, son asentamientos en altura, con defensas, con una vida comunitaria intensa. Eso tiende a reforzar la continuidad local. Te casas cerca, heredas cerca, vives cerca. Y cuando hay continuidad local durante mucho tiempo, el perfil genético se vuelve más coherente y puede parecerse más a otras zonas atlánticas con dinámicas parecidas. No porque sean igual, sino porque comparten un fondo atlántico europeo donde muchas poblaciones han estado conectadas, pero también relativamente estables en su territorio. Ahora añade Roma. Roma llega a la península en el 218 a.C., pero el control completo del norte no fue un paseo. Y aquí entra un punto que a la audiencia le impacta. El norte se resiste más y se integra con más fricción. En la fachada cantábrica, el episodio más famoso son las guerras cántabras, entre el 29 y el 19 a.C., bajo Augusto. Esa década es un trauma histórico para Cantabria y zonas vecinas. Pero fíjate en el resultado a largo plazo. Roma integra, sí, pero no convierte de golpe a las montañas en una autopista. El terreno sigue mandando, y lo que manda, en genética, deja efecto. Entonces, ¿por qué Galicia puede saltar a etiquetas tipo Irish Scottish? Porque muchos algoritmos tienen referencias potentes para Irlanda, Escocia o el noroeste europeo. Y cuando ven un perfil atlántico occidental que no encaja perfectamente en Iberia general, lo empujan hacia ese cajón. Especialmente si el individuo hereda segmentos que, por pura estadística, se parecen más a la referencia irlandesa-escocesa que a la ibérica promedio. Es como si el test dijera: te pareces más al Atlántico extremo que tengo medido.
y el Atlántico extremo, en su base, suele estar muy muestreado en las Islas Británicas. Pasamos a Asturias. Asturias es el ejemplo perfecto de cómo una montaña puede actuar como una caja de resonancia genética. La cordillera crea valles, pasos limitados, comarcas que históricamente vivieron con mucha identidad local. Y además Asturias se convierte en un símbolo en época altomedieval. El reino de Asturias emerge en el siglo VIII, tras el colapso del control visigodo y en el contexto de la expansión musulmana en la península. No hace falta romantizar nada. Lo importante es que el norte montañoso se convierte en un espacio donde ciertas comunidades permanecen relativamente estables, mientras otras zonas del sur cambian de forma más intensa por conquistas, repoblaciones y grandes reordenamientos demográficos. ¿Esto significa que Asturias es pura? No. Significa que ciertos linajes pueden haber tenido más continuidad local. Y en un test moderno, esa continuidad puede manifestarse como un perfil atlántico-ibérico, que el algoritmo vuelve a confundir con noroeste europeo si sus categorías son amplias. Asturias muchas veces aparece como una región donde el componente ibérico se mantiene fuerte, pero con afinidades atlánticas que, según empresa y panel de referencia, pueden ser etiquetadas de manera distinta. Ahora Cantabria. Cantabria es costa, pero también es puerta. Tiene tramos donde el relieve te encierra y otros donde los pasos conectan con la meseta. Y aquí, históricamente, el movimiento puede haber sido más variable por comarcas. Hay zonas más cerradas y otras más expuestas a flujos. La memoria popular te lo cuenta como resistencia en las guerras cántabras, 29-19 a.C., pero la historia larga te lo cuenta como un territorio donde el contacto con el interior existe, aunque la montaña siga filtrándolo. Y aquí viene una idea que le explota la cabeza a la gente. Dentro de una misma región, dos pueblos separados por un valle pueden tener historias demográficas diferentes durante siglos. Un pueblo en una ruta de paso recibe más mezcla. Uno en un valle aislado conserva más continuidad. Los test no te lo explican así. Te lo sueltan como una etiqueta enorme. Northwest Europe. Y tú piensas en Irlanda, cuando en realidad la historia puede estar en un valle cantábrico. Ahora, vamos a lo que de verdad hace que el algoritmo rompa la cabeza. El concepto de gradiente atlántico. La genética no está hecha de fronteras políticas, está hecha de transiciones. En Europa occidental hay una transición genética continua desde el sur ibérico hacia el noroeste atlántico. No hay una línea que diga, aquí termina Iberia y aquí empieza Irlanda. Hay un continuo con solapamientos. Por eso, si tu ADN cae cerca de una zona intermedia, el test puede empujarte a un lado u otro según su referencia y según qué segmentos heredaste. Y aquí entra el factor más infravalorado por la audiencia: la herencia por segmentos. Tú no heredas porcentajes perfectos, heredas fragmentos. Un hermano puede heredar más fragmentos que, por casualidad, se parecen a la referencia noroeste, y el otro hermano hereda fragmentos más ibéricos según el modelo. Resultado: uno ve Irish-Scottish y el otro no, pero los dos son hijos de los mismos padres. Es la lotería de recombinación. Ahora metemos un elemento que a la gente le encanta. ¿Y los celtas? Aquí lo vamos a decir con precisión para no caer en mitos. Celta, en cultura popular, significa música, gaitas, símbolos y una identidad romántica. En arqueología e historia, el término es más delicado y debatido, y en genética comercial, celta no existe como categoría científica limpia. Lo que sí existe es afinidades atlánticas occidentales, y en algunas zonas del noroeste europeo y del noroeste ibérico, esas afinidades pueden aparecer más fuertes por historia compartida de costa, por continuidad local y por procesos muy antiguos de expansión e interacción en Europa. ¿Eso niega la identidad cultural gallega o asturiana? Al revés, la explica, porque el Atlántico no es solo agua, es una red de intercambio de ideas, tecnologías y gente desde hace milenios. Y Galicia, Asturias y Cantabria están en primera línea. Quiero que hagas un experimento mental. Piensa en 3 escenas. Galicia, una ría con barcos pequeños. Gente que vive mirando al mar, con un puerto que conecta con otro puerto, repetido durante generaciones. Asturias, un valle cerrado con una comunidad que se conoce por apellidos, con matrimonios locales, con pasos difíciles.
repetido durante generaciones. Cantabria, un tramo de costa con un paso hacia el interior, mercados, tránsito intermitente, mezcla desigual por zonas, repetido durante generaciones. Ahora pregúntate, ¿qué hace eso a un perfil genético? Te crea microperfiles dentro de una macrorregión. Y cuando tú haces un test y te compara con un panel general, Iberia, que es demasiado amplio, el sistema a veces no puede capturar esa microhistoria y te etiqueta con el cajón más cercano, Noroeste Atlántico. Y aún hay otra capa moderna que muchos olvidan, los siglos XIX y XX, migraciones internas dentro de España, industrialización, movilidad laboral. Un gallego puede tener abuelos de otra región, o un asturiano puede tener una rama que vino de Castilla, o un cántabro puede tener retorno de América. Esto puede mover tus porcentajes y confundir más al algoritmo. Por eso, cuando alguien dice, soy 100% de aquí, culturalmente puede ser verdad, pero genéticamente casi nadie es una sola cosa. La península es un mosaico, y el norte atlántico es un mosaico con sabor oceánico. Entonces, ¿qué hacemos con esto en el video para que sea útil y no solo bonito? Cerramos la parte 2 con una promesa concreta. En la parte 3 te voy a dar un método para interpretar tu resultado como investigadora, no como consumidora de porcentajes. ¿Cómo saber si ese Irish, Scottish, es una señal atlántica antigua o un ancestro reciente? ¿Qué mirar en los matches? ¿Cómo comparar padres, hermanos y primos? Y cómo usar regiones, apellidos y coherencia familiar para convertir un test en una historia real. Y antes de pasar a la parte 3, te dejo una pregunta que separa a los curiosos de los que de verdad quieren entender. Si tu test te dio Irish, Scottish, ¿tus coincidencias familiares cercanas también aparecen en Irlanda o en comunidades irlandesas? ¿O todas tus coincidencias fuertes siguen saliendo en el norte de España? Esa diferencia lo cambia todo. Bien, parte 3. Aquí cerramos como se cierra un documental útil, con método, con un plan para que la audiencia no se quede solo con la emoción del porcentaje y con una idea clara de por qué el Irish, Scottish, en el norte de España, puede ser real sin ser reciente. Empiezo con una pregunta directa, porque es exactamente lo que os pasa cuando veis el resultado. ¿Qué es más probable? ¿Que tu tatarabuelo llegara de Irlanda y nadie lo recuerde? ¿O que el Atlántico haya sido una red compartida durante miles de años y el algoritmo solo esté poniéndole una etiqueta moderna? La regla número 1 para leer tu test: no conviertas una etiqueta en una historia. Irish/Scottish, Northwest Europe, Atlantic. Son palabras del sistema, no palabras de tu familia. Y en regiones como Galicia, Asturias y Cantabria, esas palabras pueden aparecer por afinidades atlánticas antiguas, por continuidad local y por cómo están construidas las bases de datos. Entonces, ¿cómo lo verificas? Paso 1. Mira el tamaño del porcentaje y su estabilidad. Si es un porcentaje pequeño, por ejemplo, 1-5%, y además cambia entre actualizaciones o entre empresas, es muy probable que sea una señal débil cerca de un borde estadístico. Eso no significa falso, significa incierto. Si es un porcentaje más consistente, por ejemplo 8-15%, y se repite en varias plataformas, entonces merece una investigación más seria. Pero incluso ahí, todavía no es prueba de un ancestro reciente, solo es una pista fuerte. Paso 2. Compara con familiares. Si puedes, el truco más potente es testear a uno de tus padres, porque si ese Northwest Europe viene claramente de tu madre, ya sabes por qué rama investigar. Si ambos padres tienen una pequeña señal atlántica, puede ser un fondo compartido o varias ramas. Si no tienes padres, compara con hermanos. Si un hermano lo tiene y otro no, puede ser recombinación, y eso es normal. No lo uses como prueba de nada, úsalo como información. Paso 3. Deja los porcentajes y entra al terreno de verdad. Coincidencias con familiares, los matches. Los matches son personas reales con las que compartes segmentos de ADN. Aquí va una regla simple. Si tu Irish, Scottish fuese reciente, deberías ver coincidencias familiares cercanas o medianas conectadas a Irlanda, Escocia
o comunidades de origen irlandés-escocés. ¿Qué significa conectadas? Apellidos, lugares, árboles familiares o al menos un patrón de matches ubicados en esas áreas. Si en cambio todos tus matches fuertes y coherentes están en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla o Portugal, entonces ese Irish-Scottish probablemente no es un bisabuelo irlandés. Probablemente es afinidad atlántica antigua que el sistema etiqueta así. Paso 4. Usa un plan de investigación en 3 capas. Esto es lo que yo haría si fuese tú. Capa A. Familia reciente, 1800 hoy. Reúne lo básico. Nombres de abuelos y bisabuelos, pueblos, fechas aproximadas, apellidos. Pregunta a la familia. Busca documentos. Aquí es donde aparecería un ancestro real reciente si existiera. Capa B. Patrón regional. Mira de qué zonas exactas viene tu familia, costa o interior, valle cerrado o zona de paso. En Asturias, por ejemplo, un valle aislado no tiene la misma historia demográfica que una villa portuaria. En Cantabria, un pueblo en ruta hacia la meseta no es igual que uno encerrado entre montañas. Este detalle parece pequeño, pero puede explicar por qué tu perfil cae en una zona atlántica más marcada. Capa C. Coincidencias repetidas. En tus matches, busca repetición. Mismo apellido en varias coincidencias, mismo pueblo, misma comarca. Cuando 3 o 4 matches distintos apuntan a un mismo lugar, eso es oro. No es poesía, es señal. Paso 5. Entiende el factor atlántico continuo. Esto es lo que casi nadie te explica en YouTube. Europa Occidental no tiene fronteras genéticas duras, tiene gradientes. Hay un continuo entre la fachada atlántica ibérica y la fachada atlántica del noroeste europeo. El algoritmo corta ese continuo en etiquetas. Y por eso, personas del norte de España pueden ser absorbidas por el cajón Irish-Scottish si sus segmentos se parecen al promedio de esa referencia. Paso 6. No uses la palabra celta como prueba genética. Úsala como contexto cultural e histórico. Puedes decir, hay herencia cultural atlántica, tradiciones, arqueología castreña, música, identidad, pero el ADN comercial no detecta celta como si fuese una marca. Detecta similitud con poblaciones actuales, y eso es distinto. Paso 7. Si quieres afinar todavía más, hay 2 herramientas que la gente suele ignorar. Primera, el mapa de segmentos o cromosomas, si tu empresa lo ofrece. Segmentos grandes y consistentes en varios familiares pueden indicar una señal más clara. Segmentos pequeños pueden ser ruido o señales muy antiguas. Segunda, subir tu ADN a una plataforma de comparación, si tu servicio permite descargar datos brutos. Esto puede ayudarte a ver más matches. Pero aquí hay que ser prudente con privacidad. Solo en sitios confiables y revisando ajustes. Ahora, un cierre que a la audiencia le gusta porque les devuelve control. Tu test no está rompiéndose. Tu test está chocando con un problema de traducción. Tú eres del norte de España. Tu historia es atlántica porque el mar conectó y las montañas conservaron. Y cuando el algoritmo intenta resumir eso, a veces lo llama Irish-Scottish, porque es el lenguaje más cercano que tiene en su base de datos. ¿Quieres una forma de comprobarlo en una frase? Aquí va. Si tu ADN fuera reciente de Irlanda, tus coincidencias familiares empezarían a mirar hacia allí. Si tus coincidencias fuertes siguen ancladas en Galicia, Asturias y Cantabria, lo que estás viendo es el Atlántico antiguo, no un pasaporte moderno. Y ahora te dejo el gancho para el próximo episodio, porque esto se conecta perfecto. ¿Qué pasa si comparamos el norte atlántico con el sur mediterráneo? Galicia, Asturias, Cantabria contra Andalucía, Murcia, Almería. Atlántico contra Mediterráneo. 2 mares, 2 historias, 2 tipos de confusión en tests. Si quieres, ese es el siguiente golpe. Y te pregunto para cerrar, ¿de qué provincia eres tú o tu familia? ¿Y qué etiqueta exacta te salió en el test? ¿Irish, Scottish, Northwest Europe o Atlantic?